Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí tenerte nuevamente acá. Y bueno, estamos ya listos, ¿verdad? Para poder compartir el mensaje de este día, lo que Dios ha destinado pues en nuestro corazón, para poder compartirlo contigo. Y espero pues que estés ahí, en tu corazón ya dispuesto a poder escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de todo para poder poner esto en las manos de Dios, para que sea Él transmitiendo este mensaje a través de mi persona. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, una oportunidad más que nos concedes de estar en este lugar, Señor, para compartir este poderoso mensaje. Así que, mi Señor, ponemos en tus manos lo que pueda acontecer en este momento, Señor, lo que se puede expresar a través de mi persona, que sea, Señor, esa semilla que realmente quede cimentada en los corazones de las personas a quienes le va a ser ahorita entregada. Bendito Señor, toma el control de todo lo que pueda acontecer a mi entorno y en tus manos ponemos este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir con este mensaje y es a la luz de la palabra, es lo que estamos viendo todos los domingos, a la luz de la palabra, y el tema de ahora es la caducidad de la palabra de Dios. Cuando hablamos de caducidad estamos hablando de vencimiento, estamos hablando de algo que cuando vemos nosotros vemos ese término, ¿verdad? De vencimiento en muchos productos, ¿verdad? En tiempos en que a veces nos dan, ¿verdad? En ciertos lugares que dice, nos dan un lapso de tiempo, ¿verdad? De prórroga. Entonces ahí nosotros podemos entender ese término de vencimiento. Pero lo que vamos a ver ahora acá es que será cierto si la palabra de Dios tiene fecha de vencimiento o tiene vencimiento o deja de existir. Eso es lo que vamos a tratar en este día, ¿verdad? Acordemos que estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Hemos visto la naturaleza de la palabra de Dios. Hemos visto el poder de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la caducidad. Si es que realmente tiene una fecha de vencimiento, si es que deja de existir. Y para ello, pues nos vamos a ir primero ya a poner ese tema, esa porción base, ¿verdad? Y quiero que vayas al libro de Josué 1:8, ¿verdad? Josué 1:8. Y quiero que vayas ahí en tu Biblia, si la tienes ahí cerca, y si no, pues anótalo, ¿verdad? Y después, pues posteriormente tú puedes venir y a verificar que lo que estamos expresando acá está escrito en la palabra de Dios. Dice Josué 1:8 de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vemos aquí que Dios, antes de que iniciasen esa conquista, ¿verdad?, esa tierra prometida, vemos que Dios le da una indicación muy importante a este personaje bíblico, ¿verdad? Allá en la historia vemos a Josué, ¿verdad?, que es el que vino y conquistó la tierra prometida para Israel. Y él le dice algo muy importante, le dice, no, de todas las instrucciones que tú puedes notar ahí en el capítulo 1 de Josué, encontramos que es bien importante. Dice, nunca se aparta de tu boca este libro de la ley. ¿De qué estaba hablando él? De las palabras de Dios, de lo que había escrito Moisés. Porque los 5 libros primeros de la Biblia, que llamamos Pentateuco, esos 5 libros, o de la ley, ¿verdad?, los escribió Moisés. Entonces, eso es lo que tenía en ese momento Josué para poder estudiar y para poder instruirse, para poder dirigirse, guiarse en lo que Dios pues había establecido. Cuando tú ves el Pentateuco, ahí vemos todas las leyes que Dios instituyó, todas las instrucciones del tabernáculo, toda la organización que se otorgó en el desierto, ¿verdad? Ahí tú lo puedes ver, ahí está plasmado en todo lo que son los 5 libros de Moisés, que son los libros de la ley. Entonces Moisés tenía eso y le dice al Señor, mira, no te apartes de la ley, no dejes de leer la Biblia, tienes que leerla de día y de noche. Vemos aquí que le da 3 aspectos muy importantes y es, medita de día y de noche en la palabra de Dios. Le dice, medita, léela, medita en ella para que puedas enriquecer tu conocimiento y para que puedas encontrar la instrucción correcta de Dios.
Muchas veces nosotros no tenemos respuesta a lo que hacemos, tenemos ciertas dudas, pero cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos va abriendo el panorama espiritual y vamos entendiendo muchas cosas. Dios, cómo podemos ver cómo Dios va marcando nuestro camino cuando nosotros vemos y tenemos ese, no quiero decirlo hábito, pero cuando nosotros venimos y tenemos ese hábito de leer la palabra de Dios como lo dio esta instrucción es nuestro Dios, podemos nosotros venir y poder encontrar lo que verdaderamente Dios requiere de nosotros, encontrar esas instrucciones exactas de dónde poner nuestro próximo pie, amén, de dónde venir y avanzar en el camino cuando nosotros venimos y tomamos en cuenta la palabra de Dios. Entonces, por eso le dijo a Josué, nunca se te apartará este libro de tu vida, sino que la meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para guardar y cumplir su palabra. ¿Qué significa guardar? Cuando tú encuentras un tesoro, tú lo proteges, tú lo guardas en un lugar donde no se vaya a dañar. Cuando tú tienes algo muy importante, tienes una camisa o algo, un par de zapatos, ¿verdad? O algo que tú hayas comprado y tú es de mucho valor, tú lo guardas donde no se va a dañar. Entonces Dios dice para guardar la palabra de Dios. Nuestro tesoro es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha instituido en ella, porque ahí tenemos nuestra vida. Entonces ahí guardamos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, la atesoramos en nuestro corazón. Y hemos hablado otras veces que cuando necesitamos nosotros de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo nos recuerda, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios en un momento de necesidad. Nos los trae a nuestros pensamientos, pero es porque está guardada, ¿dónde? En el lugar correcto, que es nuestro corazón. Entonces, la guardamos y la ponemos por obra, porque la tenemos aquí en el corazón y luego venimos y cuando hay necesidad, pues entonces la palabra de Dios florece, aflora y viene a nuestros pensamientos y la ponemos en práctica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con eso? Hay cambios en nuestra vida. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, hay cambios en nuestra vida. Y de esa manera el Espíritu Santo va transformando nuestro ser. De repente decimos, bueno, ya no hablo como antes. Bueno, ya no actúo como que actuaba antes. Ya hay cosas que han cambiado de mí. Hay cosas que cuando vemos nuestro pasado, recordamos que éramos una cosa y ahora somos algo diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se ha encargado de cambiar nuestra existencia. Y él lo que hace es que nos cambia de adentro para afuera, porque Él genera conciencia cuando nosotros estamos fallando, cuando estamos en un error, cuando estamos en un pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que es el que redarguye de pecado y Él es el que genera esa conciencia dentro de nosotros de tal manera que produce esos cambios. Ya cuando venimos a darnos cuenta somos personas totalmente diferentes, pero es por eso, porque el poder de la palabra tiene la capacidad de transformarnos, como decíamos el domingo pasado, tiene la capacidad de transformar a todo ser, a todo individuo, ¿verdad? Que tiene contacto con ella. Y entonces vemos acá que cuando la ponemos por obra, ¿verdad? Podemos ver los resultados. Pero también le dijo, entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios dice que nos ayuda a prosperar nuestro camino. ¿Por qué? Porque entonces vamos dando esos pasos correctos, no nos equivocamos, no nos confundimos cuando venimos y vamos siendo guiados por Dios, vamos por el camino correcto, vamos dando los pasos que debemos de dar y por eso nuestro camino va a prosperar, porque vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? De bendecir a todos sus hijos, ¿verdad? Aquellos que tienen hijos, pues que son padres, pues se gozan en ver el bienestar de sus hijos. Se gozan en que sus hijos estén bien, que estén bendecidos, que tengan lo que necesitan, que vayan en buenos caminos. Pues el Señor es igual. Nuestro Dios es la misma condición. Él siempre se alegra de cada uno de sus hijos y Él lo que quiere es bendecirnos. Pero cuando damos los pasos correctos, cuando vamos siendo dirigidos por Él, entonces podemos nosotros encontrarnos bajo su voluntad y por ende recibir la bendición que Él tiene destinado para cada uno de nosotros. Por eso le dijo a él, a este caso a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tomas en cuenta la voluntad de Dios,
Cuando todo lo que tú decides está, antes de decidirlo, tú has tomado en cuenta a Dios para tomar esa decisión. Cuando tú decides de acuerdo a la voluntad de Dios, todo te sale bien, todo te sale favorablemente y obtienes los objetivos los cuales te has trazado en tu vida, los tienes a raíz de eso, porque tomas en cuenta a Dios en todo lo que haces. ¿Qué más podemos decir aquí ya cuando entramos en detalle? ¿Verdad? Esta solamente es la introducción. Vamos a entrar ya en detalle y podemos ver, te quería poner como base, la importancia de lo que es la palabra de Dios. Lo tan importante que es que Dios nos la pone como aquel fundamento, ¿verdad? Para poder nosotros poder obtener esos logros, esas metas en nuestra vida, esas instrucciones de parte de Dios, como lo hemos visto hasta ahorita. Ahora vamos a entrar ya en detalle, vamos a ver 3 puntos así muy rápidamente, ¿verdad? De lo que es la caducidad de la palabra de Dios. ¿Será realmente que la palabra de Dios va a dejar de ser? ¿Será que así como todas las cosas tienen vencimiento? Porque hasta nosotros, los seres humanos, tenemos fecha de vencimiento, ¿sí? Nosotros así como nacemos con una fecha, todos celebramos un cumpleaños, ¿verdad? Celebramos una fecha donde hemos nacido. También va a haber una fecha que todos desconocemos, pero a todos nos va a llegar ese momento de dejar de existir en este mundo. Amén. Una fecha que solamente Dios la conoce y que solamente Él la permite, ¿verdad? Solamente Él es el que decide en qué momento es que la persona viene y deja de existir en este mundo. Entonces vamos a ver ahora, así como todas las cosas tienen su caducidad, ¿verdad? Todas las cosas terminan, todo lo que comienza termina, dice por ahí, ¿verdad? Todo lo que comienza tiene su fin. Entonces, pero vamos a ver si la palabra de Dios es igual que eso. Vamos a ver qué nos dice aquí Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, todo dejará de existir, menos la palabra de Jehová. Ese es lo que es, ese es el punto que dice, todo dejará de existir, menos la palabra de Jehová. Vamos a ver Mateo 24:35, dice de la siguiente manera, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Nos está diciendo el Señor, mira todo lo creado, como hemos estado hablando. Mira todo lo creado, porque todo eso va a dejar de existir. Todo lo que nosotros podamos ver, todo lo que nuestro Dios ha creado, todo eso tiene su fecha de vencimiento, todo eso va a dejar de existir en determinado momento. Pero su palabra, que es la Biblia, su palabra, lo que Él tiene escrito y lo que Él nos pueda a nosotros mencionar a través de una oración, ¿verdad? O a través del mensaje de alguna persona, a través utilizando a una persona para poder dar un mensaje, esa palabra no termina. Lo que viene de Dios no se acaba. Lo que es la palabra de Dios no termina. ¿Cómo podemos notar nosotros en las personas? Hay personas que dicen, te doy mi palabra que ahí voy a estar a tales horas. Y a veces nos fallan. Te doy mi palabra que así va a ser, vamos a hacer este trabajo y lo vamos a hacer de esta manera. Y de repente falla. ¿Cuántas personas te han dado la palabra a ti y cuando vas viendo las cosas no son como te han dicho? Porque los humanos fallamos. La palabra del humano falla. La palabra que viene del ser humano falla. Porque es imperfecto. No así la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no falla. Pero aquí estamos viendo que dice que todas las cosas van a pasar. El cielo y la tierra va a terminar. Significa que todo lo que vemos que está creado va a pasar. Algún día ya no va a existir. Pero la palabra de Dios siempre va a estar firme. Siempre va a existir. Siempre va a estar ahí. No tiene fecha de vencimiento cuando vemos esa porción bíblica. ¿Qué más podemos decir acá? Allá en Isaías 48. Es que su palabra permanece viva porque es eterna. Vemos allá en Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios
nuestro permanece para siempre. Ahí mismo nos va haciendo ese énfasis. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios está escrita ahí siempre que nosotros leemos ese libro. Nosotros vamos a encontrar una respuesta para nuestras vidas, porque siempre está ahí y no importa en qué tiempo fue escrita. No importa para qué tiempo fue que el Señor escribió esto, pero siempre nos sirve a nosotros. La palabra de Dios es un testimonio de cómo los seres de aquel tiempo, Dios vino y se manifestó en sus vidas, pero de igual manera esa palabra se manifiesta en nuestras vidas también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece. Siempre encontramos una respuesta para nuestra vida, una solución para los problemas que podamos estar cruzando. Siempre podemos encontrar una alternativa, una solución en aquello que nos está afectando cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios. Dice que se seca todo. Todo se va a secar, la hierba, las flores, todo se puede secar. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es la única capaz de darte vida. Cuando ya tú has perdido las fuerzas. Cuando tú realmente sientes que ya no puedes más. Cuando tú te sientes muerto en vida. Cuando tú lees la Biblia, te vuelves a renacer. Vuelves a surgir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de darte vida en aquello que tú ya te sientes muerto, en aquello donde tú sientes que ya no vas más, en aquello que tú sientes que ya no hay posibilidades. De repente Dios te sorprende cuando tú tienes un contacto con la palabra de Dios. Dios te sorprende y te vuelve a dar esa motivación, te vuelve a dar esa visión, vuelves a soñar, vuelves a vivir, porque es la única que realmente puede otorgarnos esa vida cuando nosotros la necesitamos. Por eso dice que es viva y eficaz, porque no cambia. Amén. Y esta palabra de Dios no vence, ¿verdad? No dice que permanece para siempre, porque es eterna. Y ya para ir terminando, vamos a irnos a Mateo 5:18. Dice ahí que todo lo que esté escrito sucederá. Todo lo que está aquí va a pasar. Dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Vamos a leer otra vez. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de esta tilde pasará de la ley hasta que todo lo que esté escrito se haya cumplido. ¿Qué está diciendo nuestro Dios aquí? Bueno, al principio estamos diciendo, el cielo y la tierra pasará, pero ahora está diciendo hasta que pasen. O sea, mientras permanezca el cielo, mientras permanezca la tierra, todas las promesas y nosotros estemos aquí en este mundo, todas las promesas, todo lo que esté escrito en la Biblia va a pasar. Ninguna jota y ninguna tilde va a dejar de cumplirse de todo lo que esté escrito aquí. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, son testimonios de lo que Dios ya hizo, ¿verdad? Cuando leemos los libros históricos, vemos esos personajes de la manera como Dios se manifestó, cuando vemos a Moisés, cuando vemos a Elías, cuando vemos a Josué en la conquista, cuando vemos esos personajes, ¿verdad? Que nosotros admiramos mucho, que vemos las proezas sobrenaturales, ¿verdad? Vemos esos testimonios porque son testimonios que ellos contaron, que ellos escribieron, inspirados por Dios para que quedara ahí plasmado, ¿verdad? Lo que es la historia de cómo Dios se desenvolvió, cómo es que Dios demostró su poder a esas personas. Pero eso no significa que eso fue en aquel tiempo y ahora ya no es igual. No, ese es un testimonio de que dice él, de que él nunca cambia y que así como él se manifestó con esas personas, también se puede manifestar con nosotros también, con ese mismo poder, con esas mismas dimensiones de su poder sobrenatural puede también manifestarse en nuestras vidas, si nosotros tenemos fe de que así puede acontecer. Entonces vemos cómo es que Dios obró en aquel tiempo, pero también hay palabras como lo que es la profecía, como lo que son ciertos capítulos del libro de Daniel, de Ezequiel, hay libros ahí de Isaías que son extremadamente proféticos, que son eventos que todavía no han pasado, son eventos escatológicos,
como en Mateo también tenemos el capítulo 24, 25, que son capítulos escatológicos, son eventos que todavía no han acontecido, como lo vemos en Apocalipsis. Entonces dice él que todo eso va a pasar. Los eventos que no han acontecido, que son del futuro, que estamos esperando que acontezcan, bueno, que algunos de esos aspectos ya están aconteciendo, como son los terremotos, ¿verdad? Son todas las señales que Dios destinó para la venida de su Hijo a retirar la iglesia, ¿verdad? Todo eso ya está aconteciendo. Entonces ahí podemos notar, y Dios dice, ninguna jota y ninguna tilde de esta palabra va a dejar de cumplirse. Todo lo que está escrito va a pasar. Todo lo que Dios te ha dicho va a pasar. ¿Por qué hago énfasis en lo que Dios te ha dicho? Porque Dios habla. Es que Dios no está muerto. Es que no es que, miren, esta es la palabra de Dios y solamente esto es. Y encerramos a Dios en una carta. Encerramos a Dios en una carta que está dirigida para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y Dios ya no habló más. Lo dejamos mudo. No, Dios sigue hablando, señores y señoras y hermanas y hermanos. Dios sigue hablando y nos habla a través de cualquier circunstancia. Y tú puedes entender que se trata de Dios cuando le conoces y así no te equivocas. Pero Él sigue hablando. Y Él dice que a los humildes dará a conocer sus misterios. ¿Qué misterios? Aquellos que no les da a conocer a todas las personas, solamente a los humildes. Pero también dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué son las cosas ocultas? Son misterios. Misterios que están escondidos en la palabra. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Porque hay misterios que están escondidos a través de la palabra. Y cuando nosotros leemos con el respaldo del Espíritu Santo, vamos entendiendo todas las cosas. Entonces, por eso es que hago referencia hasta lo que Dios te dice a ti. No solo lo que está escrito aquí, sino que lo que Dios te ha dicho a ti, lo que Dios te ha prometido de una manera personal, todo eso se va a cumplir. Porque ninguna palabra de Dios va a quedar perdida. Las palabras de hombre pueden fallar. Los hombres pueden hacer sus planes. Los hombres pueden hacer sus proyectos. Los hombres pueden decir cualquier cosa. Pero siempre la palabra de Dios, yo no digo la última palabra, sino que la única palabra es la que Dios otorga y esa es la que se va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué nos queremos decir con esto? Que la palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios no tiene vencimiento. La palabra de Dios es eterna y tiene el mismo poder como la tenían antes cuando nosotros venimos y admiramos la forma de proceder nuestro Dios en la antigüedad, la sigue teniendo ahora también. Entonces el poder de Dios dice que Él no cambia. Entonces el poder de Dios sigue siendo el mismo. Entonces en este momento podemos entender que la palabra de Dios no vence, que la palabra de Dios es eterna y que todo aquello en que tú has creído se va a cumplir en tu vida, siempre y cuando sea Dios quien te lo haya dicho. Siempre y cuando sea Dios quien te lo haya prometido. Siempre que lo hayas leído en esta palabra y hayas dicho, ay, esta palabra es para mí. ¿Por qué? Porque tú sentiste en tu corazón que te palpitó en el momento que le estabas escuchando. Tú dices, esta palabra es para mí. Entonces tú la tomas, la atesoras y la pones en práctica y se hace realidad en tu vida. Vas a ver el propósito de Dios en tu vida cuando tú la pones en práctica. Entonces podemos llegar a la conclusión que la palabra de Dios no tiene vencimiento. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios se va a cumplir para todos aquellos que son capaces de creer en ella. Amén. Entonces terminamos hasta aquí lo que es el mensaje de este día. Dejamos hasta aquí. Hemos visto 3 mensajes y con este creo que concluyo ya. Estos 3 mensajes acerca de la palabra de Dios. La naturaleza de Dios, vimos la naturaleza de Dios, el poder de Dios y ahora la caducidad de la palabra de Dios. Y es que es eterna, es una bendición saber de que todo aquello en que hemos creído se va a hacer realidad en nuestra vida y que Dios jamás va a faltar a su palabra y que jamás va a fallar a lo que nosotros hemos sido capaces de creer. Amén. Entonces tú quiero que te quede esa convicción ahora. Puede ser que haya pasado el tiempo y puede haber dicho, no, ya no va a pasar las cosas. No, Dios sabe en el momento preciso en que las cosas van a pasar.
Él vive en eternidad y en eternidad todo ya está resuelto. Entonces Él sabe en qué momento se va a hacer efectivo lo que te ha prometido. Pero si tú lo has creído, comprometes a Dios a que te conteste lo que estás esperando. Porque dice Él que para los que creen a Dios, todas las cosas les son posibles. No algunas, no que todas las cosas les son posibles para los que son capaces de creer. Pero para eso, para poder nosotros tener legitimidad en aquello que estamos esperando, legitimidad en aquello que realmente esa palabra esperamos que se haga efectiva en nuestra vida, es que tiene que ser una palabra original, o sea, una palabra que sea otorgado a tu vida, que realmente sea Dios quien la haya otorgado a ti. De esa manera tenemos el derecho legal de poder decir: Señor, estoy esperando esa promesa. Señor, estoy esperando que tu palabra se cumpla en mi vida. Señor, no he faltado. Señor, no he fallado. Señor, me he permanecido en mi integridad, esperando que esa promesa se cumpla en mi vida. Amén. Entonces tú puedes decir eso cuando realmente crees en la palabra de Dios, en quien te la otorgó, que Él jamás va a fallar a tu vida. Amén. Bien, entonces vamos a orar en este momento ya para despedirnos. Te agradezco mucho haber estado ahí hasta el final de este video. Espero que Dios te haya hablado y que realmente te haya ahí dado esas indicaciones que tú realmente necesitabas para seguir avanzando. Que haya servido de bendición a tu vida. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios, muchas gracias este mensaje que tú nos has otorgado en este momento. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, para que no olvidemos que tus palabras son verdaderas, que tus palabras son reales y que tus palabras se van a cumplir como lo hemos visto. Todo puede terminar, todo puede fallar, pero tu palabra siempre sigue estable. Y tu palabra siempre se va a cumplir en la vida de aquellos que son capaces de creer en ella. Bendito Señor, y mucho más al que se atreve a poner en práctica cuando tú le hablas a su corazón. Gracias, bendito Dios. Pongo en tus manos cada persona que ha tomado a bien escucharme en este momento. Pongo en tus manos a aquella persona, Señor, que ha venido necesitando de escuchar de ti y ahora pues lo ha logrado, Señor. Ha dicho: Señor, me has hablado, Señor. Te pido, Señor, que seas tú protegiendo y guardando a esa persona, que seas tú siempre dirigiéndoles en el camino correcto, bendito Dios. Sana aquel que está enfermo, aquel que tiene ahorita esos problemas en sus órganos, esos problemas en su cuerpo, están mal de salud. Señor, bendice a esas personas, sánales, los que están en casa, los que están en hospital. Tú conoces perfectamente el acontecer, lo que está aconteciendo en la vida de esa persona. Te ruego que seas tú, bendito Dios, sanando, levantando de esas camas, Señor. Declaramos sanidad ahora mismo en el cuerpo de esa persona que me está escuchando, y que como hemos hablado del poder de tu palabra y hemos hablado de que tu palabra es eterna, que ahorita declaramos sanidad en la vida de esa persona. Esos riñones vuelven a la normalidad en el nombre de Jesús. Esa afección en el corazón vuelve a la normalidad ahora en el nombre de Jesús. Esas migrañas desaparecen ahora en el nombre de Jesús, porque la persona está creyendo de que así es, y tú eres fiel en cumplir tus palabras, Señor, porque tú has dicho que para el que cree todas las cosas le son posibles. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos a cada persona que está mal de salud, que seas tú restaurándole en este momento. Abre puertas de oportunidades a aquellos que están buscando un empleo, Señor, para que puedan ellos poner alimento en la mesa de sus hogares. Gracias, bendito Señor. Bendice a aquel que ha salido a trabajar, bendice su salida y su entrada a sus hogares, que puedan regresar de nuevo para estar con sus familias, con sus seres queridos. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos este día. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Te deseo un feliz fin de semana. Que Dios Todopoderoso te guarde, te proteja en todo momento, ¿verdad? Y te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu hogar, bendiga tu negocio, ¿verdad? Bendiga también tu ministerio, que cada iglesia que ahora se dispone a abrir esas puertas, realmente pueda estar ahí el poder de Dios, la gloria de Dios manifestándose para que hayan esos eventos sobrenaturales. Así que muchas gracias por haberme escuchado y haberme permitido
estar aquí en este momento. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Bendiciones.